Bendiciones, mis amados. Bueno, qué bueno volver a estar con ustedes. Ya el tiempo está corriendo velozmente. Ya en unas semanas más y ya estamos celebrando fin de año. Bueno, estamos hablando de cómo caminar en el tabernáculo de Dios en nosotros, el que Él hizo con sus propias manos, en donde el servicio que hacían los antiguos sacerdotes en el tabernáculo ya no se puede hacer en ningún templo ni tabernáculo hecho por el hombre. Ahora ese servicio todo es en el Espíritu y se hace dentro de nosotros, que fue aquel tabernáculo que le enseñaron a Moisés y que él iba a hacer una copia sobre la tierra. Pero ese servicio al Señor en nuestro interior nos lleva en movernos en los deseos de Dios, en las metas de Dios, en el propósito de Dios. Pero para movernos en ese sentir, tenemos que, como decía el Señor Jesús, yo hablo lo que oigo de mi Padre y hago lo que le veo hacer. Y eso no puede suceder sino en el nivel de espíritu. Entonces, para poder desarrollarnos a ese nivel, tenemos que tener una fe que no dependa de nosotros, sino que dependa del mismo Dios, porque en eso consiste la gracia, ¿ya? En que Dios es el que está haciendo, el que va a hacer y el que seguirá haciendo a favor de los que crean en su Hijo Jesús. Entonces, en el don como fe, una vez que nos ejercitamos en él, pues comenzamos a caminar en el Espíritu. Al caminar en el Espíritu, pues ya ocupamos todo el espacio del lugar santo y santísimo, que ahora es solo santo, uno solo, un santísimo lugar, un habitáculo de Dios en nuestro interior. Entonces aprenderemos que para servir en la obra del Señor, primero hay que servir al Señor de la obra en nuestro interior. Y eso no se hace sino con una fe basada en sus méritos. Ya tú no puedes tener la fe de antes de la cruz de la que habló el profeta Habacuc. El justo vivirá por su fe. Ahora no es por nuestra fe, ahora es por la fe en lo que Él hizo. Entonces, poco a poco vamos a ir entrando a terminar esta serie, que nunca pensé que tuviera tantos capítulos ni tanto tiempo, porque la Biblia te puede enseñar el cómo caminar bajo la dirección, bajo la guía del Espíritu Santo, y tomando la palabra que Dios propone. Eso simboliza la mesa de los panes de la proposición. Ya no es la palabra que queramos ni el estudio que estamos mirando, es lo que Dios propone en esa intimidad con Él. Después de esas dos uniones, pues tiene que salir el altar de oro, del que más adelante estaremos hablando, y ya los tres tienen que formar el lugar de su presencia. Eso es maravilloso. Pero vamos a la Escritura. Lo que terminamos diciendo es que en este tiempo está profetizado que nuestro Padre, esa paternidad hacia nosotros por lo que su Hijo hizo, nos va a llevar a edificar dentro de nosotros, pero no por nuestras manos, ni por nuestra voluntad, sino por voluntad de Él, un tabernáculo como que el que David tenía. Y hablamos en capítulos pasados cómo David formó una tiendita, pero en esa tiendita hizo lo que el Señor se proponía hacer con la iglesia y con todos los que creyeran en su Hijo Jesucristo. No había sino un altar el altar de bronce era un altar de sacrificio para ofrendar por los pecados,
y después una silla donde él se sentaba a hablar con el Señor. ¿Ya? Estaba el arca, la verdad de la presencia delante de él siempre. Ahora se hacía acompañar de una cantidad de cantores, músicos, que alababan 24 horas, cosas que ya miramos en otro capítulo. Pero para llegar a eso, tenemos que ir mirando lo que el apóstol Pablo narraba sobre esto. Porque si alguien conocía todo lo que se hacía en el tabernáculo de Moisés, era el mismo apóstol. Por eso él habla en una de sus cartas retando a los que querían judaizar la iglesia y ignoraban el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, obligándolos a tener el perdón por la cruz, pero a seguir metidos en las cosas de la ley. Y cuando hablamos en las cosas de la ley, estamos hablando de la Torá, la ley escrita y la ley ceremonial. La una trata la moral y la otra es de conducta, de comportamiento. Lo que se hacía en el tabernáculo operacionalmente ya no se hace porque Jesucristo era el símbolo de cada una de esas cosas. Entonces ahora Él levantó ese tabernáculo y nosotros tenemos que servir a ese Señor, que es nuestro Salvador, reconociendo todos los símbolos del tabernáculo de Moisés que estaba en el cielo, para servirle a Él y después servir en la obra. Pero eso no se hace sino con una fe como don, no una fe en nuestras fuerzas. Entonces habíamos leído Romanos capítulo 3, del versículo 22 en adelante, y ahí vamos a empezar. Esto nos faltan algunos temas por terminar sobre esto, y ya luego entraremos directamente al altar de oro. Dice, Romanos 3 del 22 al 26, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, tenemos que comenzar a mirar la Escritura, no solo literalmente, sino lo que contiene de ella. Quiere decir que nosotros vamos a ser justificados, no solamente para la vida eterna, porque la gente cuando lee justicia solamente lee vida eterna, no, pero es que es justicia eterna y aquí en la tierra. Sino para qué tenemos el Evangelio si no lo podemos usar aquí, donde vivimos ahora. Porque con él vamos a reinar después, no lo vamos a necesitar. ¿Ya? Y dice, por la fe en Jesucristo, que es de los méritos que hemos estado hablando en los capítulos anteriores. O sea, yo voy a alcanzar lo que Él ha ganado para mí, por confiar en Él, en lo que Él hizo, en la fidelidad de que Él me va a apoyar, a soportar cada palabra que era una promesa y un pacto. Ya yo no voy por ellas, ahora voy por Jesús, porque Él las ganó para mí. De allí viene la excelencia de mejores pactos y mejores promesas. ¿Ya? Para todos los que creen, porque no hay distinción. Aquí no vale saber mucho, aquí no vale ser teólogo, aquí no vale hacer lo que tú quieras. Aquí es solo creer y confiar en Él. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Aquí estamos hablando de una palabra muy poderosa. La gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios desciende, Dios tiene que hacer cosas. No estamos hablando del poder derramado sobre una persona para hacer, no, es la gloria de Dios sobre todas las personas haciendo, según la necesidad de cada persona, por creer en que Jesucristo lo ganó. Todo lo que el Padre nos tiene y nos va a dar está en el Hijo, ¿ya? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su favor, porque Él lo quiere hacer así a través de Él, por medio de la redención, o sea, de olvidarse de que no lo podíamos alcanzar, de que estábamos en pecado, que la iniquidad nos encarcelaba y nos obligaba a pecar. Olvidándose de todo eso porque Él nos va a liberar, creer en Jesús, ¿ya?
por medio de la redención que es en Cristo Jesús. 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. O sea, lo que hace que nosotros entremos a esa gloria y a esa herencia es la sangre que derramó Jesús en la cruz y que leímos en Hechos 20, ¿cierto? Donde habla de, Dios dice, la sangre de Dios. O sea, Dios se propuso dar su vida para rescatar lo que se le había perdido, tú y yo. Pero no solamente era para rescatarlo, para por ellos manifestar su gloria, para que otros puedan venir al redil, que ya están marcados, pero que no vienen porque no escuchan del Evangelio. Pero el Evangelio no es una biblioteca teológica, es enseñar a Dios, el amor de Dios, la gloria de Dios, el venir de Dios, ¿ya? A quien exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Con qué fin? Para 26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. La palabra fe, te decía el capítulo anterior, comienza a contemplarla como confianza, porque la teología nos tiene un concepto tan inmenso de fe, y yo lo he repetido ese mismo principio aquí muchas veces para irte encauzando a la simplicidad, ¿ya? Fe es confiar en Él, y a pesar de todo, la fe tiene que estar en la casa de fidelidad, porque delante de una necesidad, tú necesitas que lo que tú estás creyendo que Dios prometió para ti, lo tiene Él. Si en fidelidad tú no puedes soportar esa palabra de que Él lo tiene, Él lo ganó y es para ti, vamos a fallar, ¿ya? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. Y cuando hablamos de la ley, en este caso, es de la Torá. O sea, de las cosas que Dios había escrito para que el hombre se justificara usando sangre de un animal y Dios pudiera darle porque su pecado quedaba oculto por un tiempo. Entonces, él tenía su propia fe y su propia justificación. Ahora él está hablando, ya no acepto eso así. La justificación y la fe ya no es en tu confianza ni en el chivo. Ahora es en mi hijo, en su sangre y en creer que él lo hizo. ¿Ya? Y se ha llegado a Él, no teniendo mi propia justificación derivada de la ley, sino la que es por la fe o la confianza en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. O sea, ahora obtenemos las promesas y los pactos que Él estableció en la Torá, en lo que llamamos ley, en lo que se le dice Antiguo Testamento, todo lo que está allí contenido para la iglesia, más lo que Jesús anunció y lo que los apóstoles abrieron los oráculos de la Torá para enseñarnos nuestra herencia, todo eso está en Él. Y ahora a Dios le ha placido dárnoslos como nuestro, como que nos dijera, posesiónate si crees en mi hijo. ¿Ya? O sea, esto es la base de la fe en Él. Y quedamos en Filipenses 3:9. Y se ha hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. Recuerda que en la ley era creer que tú lo podías alcanzar, lograr, que es lo que se le ha metido a la iglesia, esta combinación de que te hacen creer que tú puedes alcanzar una promesa y un pacto por aferrarte a una palabra. Ese es un error. Porque tú no, si tú y yo hacemos eso, le estamos diciendo a Cristo que moría en vano. Porque el hombre no podrá
a agarrar las promesas y los pactos, porque él cree que Dios lo va a hacer, porque él cree en esa palabra. Dios lo ha puesto para que creamos en la fe de su Hijo, que fue en el que se plació Dios. Y ser hallado de él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y aquí hago algunas anotaciones. Ahora, cuando hablamos de ley, hay que tener en cuenta cuando la ley toma la palabra Torah y cuando la palabra ley habla de la fuerza de la iniquidad que nos domina y nos lleva a pecar. Esto es muy importante aprenderlo. La ley moral que nos revela el pecado y la iniquidad hasta el día de hoy es vigente. O sea, en eso la ley que está en la Torah sigue hasta hoy, ¿ya? Porque si no existiera, no habría pecado, y la otra ley, que es la ley ceremonial en el tabernáculo, que representa a Jesucristo y al Espíritu Santo, que no se debe hacer en ninguna parte, en ningún templo, en ningún tabernáculo, solo en la tierra, pero que ahora debemos hacerlo en nuestro interior, lo que te estaba hablando ahora. Porque vamos a ser justificados por su gracia, porque Él ha querido dárnoslo, por creer en su Hijo, y por algo que tiene que activar esa fe constantemente y crear las esperanzas, porque nos amó mucho. Si nosotros no recibimos esa paternidad del Padre, que nos amó de esa manera, va a ser muy difícil. El peor error es definir la fe solo como una creencia a un conocimiento que luego colocamos en pensamientos tratando de sostenerlos delante de nuestras aflicciones y nuestros problemas. Ahí es donde entramos en la fe de ley, en la fe antes de la cruz, ¿ya? Porque es muy problemática, ya que se hace difícil de mantener o sostener en medio de circunstancias adversas, pero un conocimiento girando alrededor de lo que él logró, se convierte en confianza que afecta la forma en que vivimos, la manera en que pensamos, lo que hacemos y en quién confiar en los momentos difíciles, pero también involucra compromiso y consagración por nuestro Dios y Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque una vez que nosotros tenemos esa vida, ese estilo de vida, en Él, en la fe en Él, eso demanda consagración a Él. Es una vida dependiente a lo que Él hizo y a Él, ¿ya? La única fe que funciona es la que viene de Dios como don, que no se basa solo en lo que creemos, sino en que Él lo hará por cuanto nos ama. Entonces aquí entramos a una parte muy importante que ya hemos tocado en otros capítulos de la serie, el amor de Dios, pero ahora tenemos que hacer uso de ese conocimiento que ya dimos, y si me estás viendo por primera vez, pues te recomiendo buscar en el desafío los capítulos que hablan de la dimensión del amor de Dios. Todo conocimiento en el que no podamos ver el amor del Padre por nosotros o el sacrificio de Jesucristo y la obra que quiere hacer el Espíritu Santo, con ese conocimiento del amor de Dios derramado sobre nuestras vidas, se va a convertir en jactancia, arrogancia, envanecimiento y por último altivos y orgullosos. Nos llenamos tanto de teología que nos olvidamos del mandamiento y el precepto de su gracia de la salvación. Y todo solo es un esfuerzo humano estudiando a Dios, y de esta forma limitada por nuestra mente finita le negamos al Espíritu Santo que nos lleve a deleitarnos en su amor. Entre otras cosas, de nada sirve tener solo un conocimiento teológico, doctrinal, de todas las cosas que es Dios. Lo que importa es que podamos vivir y disfrutar el amor que el Padre nos tiene y el amor que Jesús tuvo para nosotros, para dejar su pompa y su gloria, como dice Filipenses, para venir a ser obediente y morir para darnos vida a nosotros. El poder disfrutar de esto es lo que nos hace deleitar del reino de Dios, ¿ya?
De lo contrario estaremos contristando y entristeciendo al Espíritu Santo. Terminamos apagándolo en nuestro corazón y jamás caminaremos en los caminos del Espíritu Santo, que son misericordia, perdón, que son los que nos producen liberación, sanidad, el poder de Dios y una manifestación visible de su gloria. O sea, no tenemos que estar inventando unciones y armando cosas para que descienda, para que llegue, no. Si nosotros enseñamos a la iglesia lo que su Padre es y lo que su Hijo es y en quién tienen que poner la confianza, la gloria va a caer sobre todos nosotros cuando estemos reunidos. O si hay alguien transportando al Señor en cualquier momento y se mueve en la fe del don de Dios, caminará guiado por el Espíritu. Y el Espíritu va a hacer lo que tiene que hacer contigo. Cuando aprendemos a contemplar y deleitarnos en su misericordia, entramos en su amor salvador y sanador. Podemos escuchar los más elocuentes sermones, estar en los mejores conciertos, leer los mejores libros, navegar por las mejores páginas web y nunca pasará nada en nuestra vida, porque el todo es estar dentro del corazón de Dios y que Él esté en nuestro corazón. Esto es, cuando tú conoces el amor de Dios y lo puedes vivir y te puedes deleitar en Él, hayas la comunión con Dios, lo que te explicaba en días pasados. Comunión es solamente tener cosas en común, yo con Él y Él conmigo. Ahí es como cuando una pareja está enamorada, tienen cosas en común. ¿Ya? Por eso es que en uno de los profetas podemos escuchar que dice, no quiero que me llames más Señor, quiero que me llames marido, porque Él nos llama a esa intimidad. ¿Ya? Todo es estar dentro del corazón de Dios y que Él esté en nuestro corazón, y esto no es conocimiento, sino que vivamos lo que recibimos por conocimiento. El conocimiento es importante porque te va a marcar el camino de cómo llegar al corazón de Dios. ¿Ya? Te enseñará cómo recorrerlo. Pero caminar en ese camino para llegar al corazón de Dios, tienes que hacerlo tú y yo. Eso no lo puede hacer ni Dios, no lo puede hacer ni un pastor, no lo puede hacer la iglesia, no lo puede hacer tu mentor. Tú tienes que hacerlo. Por eso es que hay que servirlo a Él primero en nuestro interior para poder estar en Él. ¿Ya? Nada de lo que hacemos, mira esto, y esto es solo estando con Él en comunión, y la regla es solo una. Nada de lo que hagamos tendrá fruto con el Espíritu Santo si no lo hacemos con el único deseo de amarlo a Él a través de lo que estemos haciendo. O sea, todo lo que nosotros estemos haciendo tiene que tener un solo fin: amarlo a Él por lo que Él hizo y porque es Dios. Y porque en Él está todo. El Padre se metió en Él. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros aprendemos a ir por ese camino y llegar a esa comunión con Él, podemos entender Colosenses capítulo 3, versículo 14 al 17. 14. Sobre todo, revístanse de amor. Estoy leyendo de Dios habla hoy. Sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Y cuando está hablando de un lazo, Él está hablando de anudar, y anudar que no se zafe. Quiere decir que la única cosa que Dios desea, inclusive antes de empezar a hablar de Él, es que nosotros estemos vestidos de su amor, porque es el lazo que nos va a unir con todo mundo en una unión perfecta con ellos y con Dios. ¿Ya? Y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo y sean agradecidos. Aquí hay unas palabras muy claves en versículos 14 y 15. En el 14 tenemos que
la perfecta unión con nuestro prójimo y con el mismo Dios es el amor de Él en nosotros y el amor del Padre en nosotros derramado a los demás hermanos. Pero ahora viene algo, que la paz de Cristo reine en sus corazones. Tenemos la paz, porque ese es el propósito de Dios, el amor, la paz, porque eso es lo que Él quiso hacer, de formar un solo cuerpo y que estuviéramos agradecidos de que tuviéramos su amor y su paz. Llegó la hora. Profeta, llegó la hora de qué? De dos cosas. Primero, tomar agua. Segundo, llegó la hora, te lo dije una semana atrás o dos, no me acuerdo, como el apóstol Pablo en casi todas sus cartas saluda siempre gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz a los hermanos, al fulano con quien al que le está hablando, a la iglesia, gracia y paz, gracia y paz. El mismo Jesús anunció muchas veces la paz de Dios sobre nosotros. La Biblia está llena hablando de la paz de Dios sobre nosotros. Ahora, cuando el apóstol está narrando aquí que la paz de Cristo, y en todas sus cartas comienza anunciando siempre la gracia primero y la paz después. ¿Por qué razón? Usted no puede recibir paz porque usted vaya a buscar paz. Eso es imposible. Es imposible. Es un atributo de Dios. Miren lo que el apóstol Pablo está narrando aquí de algo que Jesús dijo en Juan 14:27. Le voy a leer. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Fíjate esto. Cuando él dice, la paz os dejo, quiere decir que él está hablando de que él nos trae una paz que nosotros no tenemos, pero él, el príncipe de la paz, el enviado para traer la paz, dice que nos deja una paz. Te pregunto, ¿en dónde está la paz? Él dice que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque el mundo, el sistema operacional del mundo, siempre nos va a atemorizar, siempre nos va a meter en miedos, en dudas, porque el mundo siempre será malo hasta que estemos reinando con él. El pecado siempre va a estar, el sistema operacional del pecado no descansa. Entonces, ¿cómo es posible que él diga que él nos deja una paz? Les dejo una paz. Porque es que la paz que él nos deja es cuando nosotros podemos vivir en su fe, en donde conocemos cuánto nos ama. O sea, la paz que él nos trae está en la cruz, en su sangre, en su martirio, en su sacrificio, en el amor que nos enseñó que nos tenía. O sea, cuando usted aprende a conocer esta paz, usted sabe la paz que él nos dejó, que es saber que si usted está atado a concupiscencia, que es como la iniquidad. Profeta, ¿y qué es la iniquidad? Te lo vuelvo a repetir otra vez de tantas que te lo he dicho. Cuando usted hace un pecado continuamente, lo practica de tal forma que es como una forma de vivir en usted, usted tiene una fuerza interior en su alma que está obligando a su corazón a que peque. Esa fuerza de iniquidad es una fuerza mala. Si usted le quiere poner el nombre correcto, tiene un demonio que lo domina. Pero profeta, yo soy ministro, yo voy a la iglesia. Bueno, yo no sé. Si usted tiene un pecado que no ha podido sacar y usted sabe que eso no le gusta al Señor, tiene un problema de iniquidad. ¿Ya? Nos duele reconocer, pero es así. Entonces dice que el vivir en ese amor expulsa esas fuerzas,
porque su amor cubre todos los pecados, la multitud, todas. O sea, lo expulsa. Pero no se quedó allí. Él no solamente dijo que la paz os dejo, o sea, nos dejó esa paz, sino que Él dice, mi paz os doy. Quiere decir que fuera de que nos dejó la paz que el Padre trajo en Él, Él ahora nos da la paz de Él. Espérate, que no se puso bueno. Son dos paz. Una que el Padre envió para dárnosla en Él. Pero Él dice ahora que nos da la paz de Él también. Santo. O sea, la una está representada por cómo Dios nos ama. Y la otra paz es la seguridad de que aunque tengamos problemas, aunque tengamos dificultades, Él dice que no tengamos miedo en nuestro corazón, porque la paz es que Él ganó y tiene en su regazo lo que tú necesitas que Él haga. La respuesta que tú necesitas hoy y que has leído promesas o pactos, la tiene Él ganada para ti. Profeta, ¿por qué no la recibo? Bueno, porque muchas veces la iniquidad nos tiene frenados de poder recibir. Entonces es necesario arrepentirnos, limpiarnos. Tenemos sangre en el Señor. Por eso habla de que alcanzamos la paz en la sangre y en la fe en Él. O sea, nos podemos quitar de encima la fuerza que nos está haciendo ir mal y obtenemos su paz. Su paz es la conquista sobre el obstáculo que tenemos hoy. Espero que me estás entendiendo. La paz del Padre que nos proporciona en salvarnos de todo bajo las promesas y los pactos. Pero la paz de Él es la seguridad de que Él lo venció y que lo podemos tener. Ahora, dice que seamos agradecidos con esto que nos está dando. La pregunta del millón ahora es, ¿sabes tú lo que significa la palabra paz? La palabra shalom, que aparece tanto en el Antiguo Testamento, lo que es la Torah, lo que le llaman la ley, y lo que aparece en el Nuevo Testamento, lo que Jesús anunció aquí. Bueno, te voy a leer el significado bíblico que aparece en los diccionarios, tanto de hebreo y de español, juntándolos. Esencialmente, paz quiere decir que Dios derrame. Esto es gracia de Él para nosotros. Que Él muestre. Ya, derramar es cubrirnos, pero que Él muestre es que Él enseñe a otros que nosotros hemos sido derramados con la paz de Él. ¿Ya? Pero también quiere decir hasta que conozcamos. Que Dios derrame, que Dios muestre y que nos haga conocer. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que conocer? Buena pregunta. Bueno, tenemos que conocer lo que significa la palabra paz, completamente. Te voy a leer algunas cosas. Que estés muy feliz y seguro. Que el bienestar de Dios te cubra, te dé salud, te dé prosperidad y alimento para tu alma. Que te haga descansar en pastos delicados. Que seas amigo de los pacificadores. Que te dé la victoria. Porque uno puede tener momentos terribles, pero lo que uno espera es que Dios, que está peleando a nuestro favor, al final nos dé la victoria. Que siempre te restaure. O sea, podemos caer, podemos cometer errores, pero nunca nos olvidemos que Dios tiene botas pantaneras. Te lo he dicho más de una vez. Él es especialista en meterse al lodo para sacarnos. Por eso es que siempre nos restaure. Que siempre te haga restituir.
significa que no solamente te restaure, sino que lo que el enemigo te quitó, Él haga después de que te restaure, que te lo restituya. Y ya sabes cómo Dios le dice al mal que te restituya. Tiene que pagarte muy bien lo que se llevó por un camino por 7. Que te lo devuelva. Que siempre te deje completo. O sea, cuando estamos en escasez, cuando le estamos temiendo a la temporada, a la crisis, que no hay manera, que no hay forma, no. Nuestro Dios, el que dice que me dio su paz, que me dejó su paz, y el que me da la paz, me dice que no importa la situación, Él siempre me va a tener completo. Que te haga alcanzar reposo, y esto es muy importante dentro de la paz. Cuando nosotros hablamos de paz, tenemos que saber que el reposo solamente viene por la confianza en Él. Porque no importa lo que estés pasando, tú estás reposando en que Él ya hizo a tu favor. Tú tienes que creer en que Él hizo y encaminar tu vida, tu moral, tu conducta hacia lo que Dios dice que tú tienes que hacer. Que te haga disfrutar de su gracia y de su plenitud. De gracias el favor y la plenitud de la gloria de Dios. Porque la iglesia tiene que empezar a caminar no buscando unción. Ya, la unción ya la conocemos y vemos cómo se mueve. Necesitamos ahora que la plenitud de Dios descienda sobre, no uno, sino sobre todos. Porque esa es la fe como don. Versículo 16. Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes, con todas sus riquezas. O sea, el 15 ahora nos hablaba de la paz de Dios de nosotros. Ahora nos habla de que una vez que lo podamos conocer, permanezca sobre nosotros el mensaje de Cristo, que no solamente nos trae amor, justicia, amor y paz, sino que nos trae las riquezas que Él ganó para nosotros. Y aquí es donde yo siempre les digo, riquezas no es casa, plata, banco, carro, propiedades, porque la iglesia se encaminó en solamente esa riqueza, se materializó. No, hay unas riquezas más poderosas que esas materiales. Las materiales se van a quedar aquí, pero las espirituales van a enseñar el favor de Dios. ¿Ya? Instrúyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Recuerda que la palabra sabiduría es la palabra que se extrae del conocimiento. Cuando tú extraes algo del conocimiento, un principio, y tú lo vives, tiene que cambiarte la vida. Porque cuando Cristo te toca, tú no puedes quedar igual. Entonces, cuando el conocimiento se convierte en sabiduría, es cuando estamos avanzando. Con corazones agradecidos a Dios por todo esto. Amor, justicia, paz, ¿ya? La riqueza de su gloria. Y entonces ahora nos pide que tengamos un corazón agradecido con Dios por todas estas cosas. Canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. Cantar en el Espíritu, ¿ya? Todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Hasta para dar gracias al Padre hay que hacerlo por medio del Señor Jesús, la fe en el Señor Jesús. Primera de Pedro 4, 7, 11. Ya se acerca el fin de todas las cosas, por eso sean ustedes juiciosos y dedíquense seriamente a la oración. Si Pedro está hablando de que seamos serios y seamos consagrados, juiciosos, disciplinados a orar, es porque él sabía que la iglesia no hacía esto. Y esto es lo que se está reclamando en este tiempo. Adoradores en el Espíritu. Gente que ore no para manipular a Dios con su oración, para que Dios le dé los deseos de su corazón, sino que ore al Padre por los deseos de Dios.
haya sobre todo mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. Recíbanse unos a otros en sus casas sin murmurar de nadie. Por eso escogí esta versión, porque es muy importante. Una de las cosas que va a manifestar que amamos a Dios es no reunirnos en un lugar para hablar mal de otros, para quejarnos. Bajamos al Señor del trono y lo metemos en la cruz y nos vamos a sentar al trono donde Él no ha empezado a juzgar y nosotros empezamos a juzgar, a murmurar y a quejarnos, por lo que muchas veces nosotros no hacemos. Queremos que otros lo hagan y como no lo hacen comenzamos a juzgar y a murmurar. Ok, recíbanse unos a otros en sus casas sin murmurar de nadie, como buenos administradores de los diferentes dones de Dios. Cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. O sea, no te creas Superman y comiences a querer moverte en todos los dones. No, los que Dios te dio, úsalos con sabiduría para beneficio de otros. Por eso el tabernáculo hecho por las manos de Dios es para servir solamente. ¿Ya? Cuando alguien preste algún servicio, préstelo con las fuerzas que Dios le da. Hasta para servir. Dice, mira, no te muevas en tu fuerza. Toma la fuerza de Dios para hacer. Por eso encuentras en la Escritura, ahora no es con tu fuerza, es con mi Santo Espíritu. ¿Ya? Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para siempre. Amén. Bueno, ya mi esposa me hizo señas de que se me acabó el tiempo. Quiero agradecerte tu sintonía. Sé que estamos a unos cuantos capítulos de terminar el desafío. Y mi oración es que mi alabado Señor, el que dio su vida para rescatarnos, y el Espíritu Santo nos abran el entendimiento para saber lo que el Mesías, nuestro Cristo, trajo. Aquel pueblo está esperando y todos los días ora, por la mañana, al mediodía, por la noche, en sus cantos, que el Mesías venga. Ellos lo anhelan y lo desean hace 2012 años. Ya muchos han entrado en que ya viene y lo están comenzando a vivir. Pero nosotros que lo conocemos, no lo hacemos. Necesitamos empezar a ejercitar en la vida de Dios en nuestros corazones. Bueno, mis amados, yo deseo que el Espíritu Santo, Jesucristo, haya penetrado tu corazón y que una espada del cielo haya separado lo que tenemos que dejar y haya injertado la vida de Dios. En el nombre de Jesús, Padre. Amén.